Mm. Me contestó.
¿Eh? No sé, los chicos ahí. ¿Cuánto tiempo más? No. Tengo que pensar de vuelta. Déjame ver. No, no, Chicos, ya comenzamos a las 12. Bueno, ahora un poco de profundidad, muchas gracias por la insistencia. Creemos de que la persona que va a dar es un amigo de la casa, trabajando en el colegio, y un excelente profesional, una excelente persona, y le vamos a pasar por el currículum si no van a retar. Médico veterinario de la psicólogo de Carlos Paz, puntualmente. Terapeuta neural, osteoterapeuta, medicina clínica. Eso es grabado. Medicina china y osteoterapeuta que mencioné. Sí. Bien, bueno, un gusto y un placer, Maximiliano Terminalo, que esta ocasión va a ser terapia neural. Acá en el Colegio Cultural se ha rechazado. Así que un dato que recibió ya en el pasado, ahora le va a dar un curso. Y bueno, creemos que la concurrencia cuenta que mucha gente por internet empezó a hablar de algo nuevo, de nuevas conocimientos. Espero que lo puedan aprovechar. Recordar este día viernes, creo que hagan equipos a las 18 horas, aquí en el colegio también van a escuchar el laboratorio de equipos. Bueno, Maxi, gracias por estar, Maxi. Bueno, gracias Marcio por la presentación. Gracias a todos por venir. La verdad que me gusta ver caras que nunca vi, así que espero que se lleven muchas preguntas, como cuando yo empecé con terapia mental, que me lo nombraron y de ahí empecé a tener más preguntas que otra cosa, porque la vi, me tocó vivirla en la facultad, había una profesora que la hacía en la guardia de pequeños y bueno, de ahí fue una catarata de sucesos que terminamos acá, digamos. Así que bueno, gracias a todos los que vinieron y a los que están ahí atrás también. Bueno, yo les voy a hablar hoy de las bases, fundamentos y usos de la terapia neural en veterinaria. Bueno, antes de empezar, quería que nos pongamos un poco a ver nuestra perspectiva en cuanto a lo que es la medicina, nuestra forma de ejercerla, nuestra forma de practicarla desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que salgamos de la estructura, ¿sí? Porque hay estructuras de los dos lados. Hay estructura de la gente que hace alopatía y también hay estructura de la gente que hace las terapias alternativas. Bueno, yo los invito a que el que hace terapias alternativas abra su cabeza y al otro, al que hace terapias, en realidad, alopatía, digamos, que es la mamá de todas las terapias que siguen, ¿sí? De las terapias alternativas, la base, todos somos médicos veterinarios los que ejercemos la terapia neural, ¿sí? Primero tenés que ser veterinario para entender esa base, para después construir y desconstruir sobre eso que vamos a empezar a formar. Entonces, en el gráfico que está ahí, es para ver desde los dos lados, ¿no? La idea no es generar bandos, sino que estamos todos mirando lo mismo, que es esta figura, ¿sí?
como veterinario, yo en lo personal, ¿qué quiero? Yo quiero que mi paciente se sane, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que mirar a mi paciente, pero tengo que ver que mi paciente lo puedo mirar de varias formas, de varios lados, y en cada lado voy a ver algo distinto. Esto es porque nosotros tenemos una parte del cerebro que es racional y otra parte del cerebro que no es racional, y que si no tiene una explicación, nosotros no podemos llegar a entenderlo y tenemos una necesidad que está en nosotros, que es de entender todo. Entonces, también tenemos que darnos ese lugar de a veces decir, no sé por qué pasa esto, ¿sí? Entonces, esa es mi propuesta hoy, que salgamos un rato de ese dogma. El dogma es eso que no se puede negar, si es una ley, por ejemplo, la gravedad. Voy a hablar con mi mujer de esto. Y todas esas verdades que tenemos desde la veterinaria, dejarlas a un costado. Y todo lo que yo les muestre hoy, o trate de que, digamos, ustedes se lleven a casa o les quede, duden siempre, ¿sí? La ciencia se hizo para dudar, toda la ciencia, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar de la terapia neural. La terapia neural tiene una definición que dice que es el tratamiento por el cual, mediante la aplicación de un anestésico local diluido, que es un estímulo inespecífico, ¿sí? Nosotros en terapia neural solamente usamos un fármaco, que es el anestésico local diluido, ¿sí? Máximo al 1% de concentración, que se aplica en lugares específicos. Acá está la magia, o digamos el secreto y no tan secreto. Somos como medios investigadores, de encontrar ese lugar en el que yo voy a hacer mi inyección de anestésico diluido, local diluido, para poner en marcha un proceso autoeco-organizativo que es propio del individuo a tratar. O sea, yo les digo este verso o esta definición, digamos, que es como un versito, y ustedes quedan ahí como está Magnus, preguntándose si, bueno, y bueno, vamos a desglosarlo, así lo vamos entendiendo. ¿Por qué usamos un anestésico local y diluido? Porque lo que nosotros buscamos es generar un estímulo. Todas las cosas que nosotros tratamos de que vuelvan a ponerse en marcha con la terapia neural, en realidad no estoy poniendo nada, yo estimulo un proceso que es propio de cada cuerpo, ¿sí? Yo no doy algo que necesite o que no tenga el cuerpo. Es algo que está ahí, dormido o en un cortocircuito, y yo lo tengo que estimular a que vuelva a funcionar a como estaba antes, o que busque un nuevo equilibrio para funcionar, ¿sí? Para esto cito a esta ley, que es una ley que se usa para un montón de cosas, pero bueno, pues la física, son dos físicos, Arnold Schulz. ¿Qué dicen ellos? Dice que la concentración es directamente proporcional a la respuesta. Esto es, cuando yo doy, o sea, hay una concentración de algo que es de poca intensidad, la respuesta que yo tengo es un estímulo, ¿sí? Mi respuesta es de algo que se aviva y que se estimula. Cuando yo doy algo a una intensidad media, el proceso se acelera, o sea, la respuesta que yo tengo de ese sistema es una aceleración. Cuando yo doy un estímulo o una concentración fuerte, los mecanismos se inhiben, ¿sí? Y se agotan. Y si la concentración yo la sigo aumentando, lo destruyo el sistema, ¿sí? Todas las sustancias que existen en el mundo es a dosis muy chiquitas, estimulan
Podemos hablar de fármacos, por eso la procaína o la lidocaína que vamos a ver más adelante, que son los anestésicos que usamos, eh, a mucha concentración me van a inhibir, y yo lo que estoy necesitando es que ese sistema vuelva a funcionar porque está parado, ¿sí? Les decía la comparación de las drogas, porque si yo tengo un rango de seguridad de algún medicamento, si yo lo uso poco, yo no voy a ver resultados, pero sí voy a generar un estímulo, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que usar una anestesia, digamos, la misma lidocaína, para que me haga una acción anestésica, la tengo que usar a una concentración mayor, porque yo quiero infiltrar el tejido, ¿sí? Necesito una respuesta, necesito que eso se acelere. Si yo me paso con la dosis, voy a inhibir todo el proceso. Y si doy más dosis aún, voy a terminar generando un caos, ¿sí? Una sobredosis. Preguntas todas, así que yo era de eso de que se puede. Yo era de eso de sí. No, es en base a la concentración del anestésico local diluido que vamos a usar. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con ese anestésico local diluido? Con ese anestésico local, quiero que esa membrana de esa célula vuelva a tener un potencial de membrana que se perdió, porque hay un cortocircuito ahí. Entonces yo lo que quiero hacer es, voy a buscar por todo el sistema, son nuestros animales que vienen a la consulta, voy a buscar, lo voy a revisar, anamnesis, todo lo que hacemos en la clínica, pero voy a ampliar mi mirada hacia ver dónde hay un cortocircuito. Ya más adelante les voy a explicar cómo puedo identificar un cortocircuito. Pero imaginemos como un sistema, entonces yo con la lidocaína lo que voy a hacer es mover ese cable para que vuelva la electricidad a funcionar. Y es inespecífico porque, como les dije antes, usamos el anestésico local diluido para tratar todas lo que nosotros queramos tratar. Bueno, ¿por qué lo usamos en lugares específicos? Porque en esto la terapia neural es un desafío y es hermosa a su vez, porque cada individuo como sistema somos parecidos, somos termodinámicamente abiertos, si quieren los podemos clasificar, somos todos mamíferos, eh, pero en sus procesos somos únicos y irrepetibles. Lo llevo a una enfermedad o a un desequilibrio. El hipotiroidismo del perro que yo vi hoy es distinto al hipotiroidismo del que voy a ver después. Por más que yo lo vaya a tratar con mi T4, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Uno vino con un problema de piel y otro vino con una otitis recidiva, ¿sí? O sea, cada enfermedad o cada desequilibrio tiene una forma distinta, individual, irrepetible de mostrarse. Obviamente, nosotros la vamos a individualizar más en la consulta, ¿no? Por eso buscamos individualizar el proceso. Bien, ¿por qué autoorganizado? Esa palabra, bueno, es muy larga, pero también tiene un significado bastante profundo. Porque cada sistema, nos imaginamos a nuestro animal, el animal que trae el tutor a la consulta, cada sistema, cada animal lo tenemos que ver que es un sistema termodinámicamente abierto. Ese sistema tiene una capacidad de buscar un nuevo equilibrio todo el tiempo, ¿sí? A nosotros, cuando viene el animal a nuestra consulta, en la terapia neural, lo que vemos que nosotros decimos, mira, está un gastroentérico. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es pararnos y decir, bueno, este sistema, o lo que hago yo, es este animal está
sacando, digamos, toda esa inflamación por el sistema gastrointestinal para aliviarse, ¿sí? Para que nosotros lo entendamos como proceso. ¿Por qué el perro vomita? Porque está en un proceso de eliminación de algo. ¿Por qué el perro tiene diarrea? ¿Por qué tiene una arritmia? ¿Por qué? Porque en realidad es el sistema que está tratando de regularse solo, pero hay veces que no puede. Y ahí nosotros le damos un antiemético, un antiarrítmico, pero estamos poniendo una forma, o sea, estamos tratando de una forma. Y la terapia neural nos invita a ver ese sistema que tiene esa capacidad de auto-organizarse propio de todos los sistemas, con un pequeño estímulo, en un lugar donde nosotros encontramos el cortocircuito. ¿Por qué es ecológico? Ese proceso no es ecológico por la ecología, por Greenpeace y todo eso. Tiene algo de eso, pero en realidad la palabra ecología viene porque va a ser lo mejor que pueda sin que le insuma tanto al sistema, ¿sí? Por ejemplo, el perro vomita porque si tiene que procesar todo eso tóxico que le genera una gastroenteritis, por ejemplo, por parvovirus, el sistema alémbico la va a pasar peor. Entonces, ¿qué dice? Saco para afuera, ¿sí? Eso es ecológico. El cuerpo como sistema está buscando el equilibrio. Y también es organizado, porque para que se produzca ese vómito, esa salida de entropía, de desequilibrio, el cuerpo tiene que tener una organización, colegas, increíble. Uno se toma a la ligera un vómito, si no, ¿a qué no le pasó? Que te dicen, sí, el perro comió un ácido, dale agua oxigenada o lo que sea, que va a vomitar. Y hay perros, yo lo he visto en guardia cuando la serie le daban, no vomitaban, porque el cuerpo lo está tolerando, ¿sí? A lo que voy con todo esto, que les cuento, es que muchas veces nosotros, y en nosotros mismos, ¿no? Nuestra salud, no somos conscientes de lo increíble que somos, pero todos los seres vivos. Y a veces nos ponemos en un lugar de que siempre tenemos que hacer algo y siempre tenemos que estar con tiempos rápidos, ¿no? Muchas veces porque nos lleva la misma vida a ser así, nuestra cultura es así, eh, pero está bueno replanteárselo. ¿Mm? Bueno, y usamos el anestésico local diluido. El anestésico local que se usa es brocaína y lidocaína. Parecen iguales, ahí como son Spider-Man, pero no son iguales, ¿sí? Los dos son anestésicos locales, pero la brocaína, la de un físico, es como la madre de todos los anestésicos locales que conocemos hoy en día. Y está compuesto por dos metabolitos, por la procaína, por el PABA, que es el ácido para-aminobenzoico, y el DAE, que es el dietilaminoetanol. En esto lo degrada la acetilcolinesterasa sérica. O sea, yo pongo mi inyección de procaína diluida y estos son los metabolitos activos en donde empiezas a trabajar a donde yo pienso que está mi cortocircuito, ¿sí? Mi irritación, para hablar mejor con el término. El PABA colabora, tiene muchas más funciones, entre las que tiene es que colabora con la hematopoiesis, promueve la formación de enzimas, promueve la producción intestinal de vitamina B, K, biotina, ácido fólico, es un precursor y también del ácido pantoténico. El DAE, entre las funciones que tiene, es mejorar la circulación de los tejidos, ¿sí? Y estimula la producción de fosfatidilcolina, recordemos que es un lípido de las membranas celulares, y también es un antidepresivo. La farmacología y las propiedades de la procaína
acá yo le puse un dibujito de la molécula, digamos, y esto es una foto con un microscopio electrónico, ¿sí? Así toda esa gama de colores hay en la molécula de procaína. Es simpaticolítica, ¿sí? O sea, le baja el tono a ese sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo vegetativo? Eh, Se divide en dos, para nosotros entenderlo, en realidad de división no tiene mucho anatómico, digamos, pero bueno, tenemos esta parte simpaticolítica, que es la que inhibe la procaína o baja ese tono. Es antiadrenérgica, per se, es antihistamínica, es antiinflamatoria, es vasodilatadora, es analgésica, es capilarizante y tiene forma de éster. ¿Qué significa eso? Que se mete adentro de las membranas celulares. ¿Qué es lo que nos importa de la terapia neural? Importa que va a repolarizar una membrana que para nosotros identificamos un lugar en el que no está habiendo conducción. Entonces vuelve a esa irritación, ese cortocircuito a ser integrado a ese todo, ¿sí? A ese todo como sistema, como animal, como mamífero. Entonces, bueno, va a repolarizar la membrana a muy baja dilución, porque yo lo que hago es generar ese estímulo. Hay estudios hechos interesantísimos, ya más actuales, digamos, donde van tomando fotografías electrónicas a medida que van haciendo las inyecciones de procaína y los fotones que fotografían es una luz es bastante al 1%, lo que genera es unas reacciones increíbles. Bueno, provoca el metabolismo celular, ¿no? Lo estimula el metabolismo celular. Hay una catarata de reacciones adentro de las células que estaban ahí como en stand-by porque han perdido su potencial de membrana. Por lo tanto, nos lleva a esto que les contaba antes de neutralizar las irritaciones, pero por un estímulo, ¿sí? Para que ese cortocircuito primero le baje el tono a todo el sistema nervioso autónomo vegetativo. No es solamente ahí. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene una capacidad que acumula irritaciones. ¿Sí? Ya después van a entender bien cómo funciona esto. Pero acumula irritaciones, tan simple de entenderlo como los estímulos. ¿Sí? Si yo me pincho con una aguja, voy a sacar la mano. Si yo me pincho muy despacito, voy a tardar más en sacar la mano. Si yo lo hago muy despacito, como hacerse un tatuaje, y casi que no lo voy a sentir. Eso es el efecto acumulativo del sistema nervioso. Crea un estímulo muy pequeño y el cuerpo es como que deja de reaccionar en ese momento, ¿sí? Porque lo estoy estimulando. Pero también el sistema nervioso es integrativo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo varias irritaciones, voy a generar un desequilibrio que nosotros le vamos a llamar síntomas, que después le vamos a llamar enfermedad. Entonces, si yo laburo o trabajo con procaína en un lugar donde hay una irritación, no voy a mejorar, o sí, va a perfundir los tejidos. Imagínense una cicatriz post-fractura. Yo hago la cicatriz pensando que voy a mejorar. Sí, bueno, hay una irritación mecánica, le hago, o sea, le pongo el anestésico local diluido, voy a mejorar. Pero si yo voy a buscar por otros lugares, lo voy a ayudar más a mi paciente porque voy a buscar otras irritaciones en ese sistema nervioso, empezar a bajar el umbral, empezar a funcionar mejor todo el sistema. ¿Se entiende? Bueno, la LIDO ahora. La LIDO estabiliza las membranas celulares. Bueno, no sé si los anestesistas entienden bastante más la LIDO, porque la usan para cuando hay arritmias en los intraoperatorios.
reduce la permeabilidad de los iones sodio, suprime el automatismo propio de las células nerviosas, aquello de antiarrítmico que les contaba, disminuye el periodo refractario, es antiarrítmico y es una amida. Y tiene un metabolismo hepático. ¿Sí? La broca les conté que tiene un metabolismo sobre todo en plasma, plasmático y después hepático. Esta es exclusivamente hepático. Por lo tanto, les cuento esto porque si yo tengo un paciente con un problema hepático, mi lalido no va a ser mi primera elección. Si tengo un paciente con una miastenia gravis o una intoxicación con órgano fosforado y quiero hacer terapia neural para ayudarlo, y la procaína no va a ser mi mejor elección. Vamos a hacer un repasito del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso, lo aprendimos así, se divide en sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿sí? En base a su localización. Sabemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, por el céfalo, que lo componen el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y por otro lado, se continúa con la médula espinal, ¿sí? Luego tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo dividimos en somático, que son todos aquellos nervios que salen del raquis y de toda la médula espinal. Y el sistema nervioso autónomo, que tenemos el simpático y el parasimpático, ¿sí? Con dos funciones antagónicas, pero que se necesitan una a una, digamos. Sin uno no puede haber el otro. Yo tengo mucho tono simpático, no puedo vivir con un tono simpático todo el tiempo, porque mi estímulo para que sea simpático lo tiene que generar una deficiencia o una relajación que la provoca el parasimpático. Y al revés. Así nos late el corazón, tenemos motilidad intestinal, bueno, todo lo que hace el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso vegetativo está compuesto por infinitas anastomosis con el sistema nervioso periférico. O sea, está unido a un montón de nervios del sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero también se relaciona con el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso vegetativo autónomo relaciona los dos sistemas. O sea, ese simpático y parasimpático tiene conexión con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico. Es ubicuitario. ¿Qué significa que es ubicuitario? Está en todos lados. Por eso tiene esa capacidad que les mencionaba al principio, de ser integrador. Que si le pasa algo o hay un cortocircuito lejos, se va a resentir todo el sistema nervioso. Por esto. El sistema nervioso simpático está caracterizado por presentar como neurotransmisor la noradrenalina. Esa noradrenalina es la hormona, o el neurotransmisor también, depende de donde lo miremos, que representa la huida y la rapidez, y el catabolismo, ¿sí? En terapia oral hablamos no de predominio, digamos, del simpático sobre el parasimpático. Generalmente, lo que nosotros buscamos cuando tenemos una enfermedad, sobre todo crónica, que es con la que vienen nuestros pacientes a la consulta, vienen con un sistema nervioso simpático, o por lo menos yo lo interpreto así, ya les dije, duelen de todo, con un sistema simpático que tiene un predominio sobre el parasimpático. Pero porque el parasimpático está muy bajo. Muy bajo. ¿Sí? Bueno, pensemos en una enfermedad crónica con insuficiencia renal. ¿Cómo está la insuficiencia renal? Flaco. ¿Sí? Tiene polidipsia, poliguria. O sea, está
El cuerpo catabolizando todo el tiempo, necesita proteína, esa reunión la tiene que sacar de donde sea y tiene que, para eso, movilizar agua. ¿Qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? El sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor característico es la acetilcolina. Este neurón del sistema nervioso parasimpático también es el responsable del reposo y del anabolismo. Y nosotros queremos que nuestro paciente es así. Cuando estamos en un tono parasimpático predominante, empezamos a ver reparación. Cuando estamos predominados sobre esta parte o este tono, digamos, el sistema nervioso parasimpático. ¿Se entiende esto? Bueno, acá yo les puse una foto de anatómicamente. Recordamos que el sistema nervioso parasimpático sale del tronco encefálico y de la última porción de la médula espinal sacra, y el sistema nervioso simpático se genera, o sea, las raíces nerviosas están en la médula tóraco-lumbar, ¿sí? Forman unos ganglios pares al lado de la médula espinal, al lado de la columna vertebral, ¿sí? Y eso nosotros en terapia neural lo tenemos súper en consideración. Pero no olvidamos que no hay pacientes iguales y que también el que conecta el sistema nervioso central con el periférico es el sistema nervioso vegetativo. Otra cosa que les quería hacer recordar, que está bueno, digamos, que la diferencia entre simpático y parasimpático es que en el sistema nervioso simpático la neurona preganglionar es corta, ¿sí? Forma un ganglio, están acá bien pegaditos a la médula espinal, ¿sí? A la columna, digamos, columnar, y de ahí sale el axón que va a llegar hasta el órgano diana que inerva o la zona diana que inerva. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, eh, digamos, los cuerpos vertebrales y los axones son larguísimos, larguísimos, larguísimos. El presidente yo le digo siempre el presidente del sistema nervioso parasimpático y el vago, ¿no? Justamente tiene ese nombre porque también puede ser porque es vago, pero también porque eh, el vago es el errante. Esa sería la traducción exacta. Es como el lillera, digamos, va por todos lados, se mete en cavidad torácica, se mete en cavidad abdominal, llega hasta allá atrás. Y también tiene digamos, su ganglio postsináptico está más cerca del órgano diana que va a inervar, perdón. Vamos a hacer un poco de justicia. ¿Por qué? Porque hay una parte que va fuera de nuestra información, que pasó en una época en la que la Unión Soviética estaba complicado el mundo. Entonces, como el occidente miraba para allá y decía, esto que están mostrando esta gente, los rusos, un poco los austríacos también, no lo entendemos nosotros. ¿Qué onda esto? ¿Qué hacemos con esto que vienen a hablarme? De que el sistema del nervismo, de la enfermedad. Bueno, vamos a hacer justicia. La fisiología rusa, o nervismo, ellos se dan cuenta por investigaciones, les encanta hacer laboratorio y todo a los rusos, en esa época les gustaba, digamos. Se dieron cuenta que el papel del sistema nervioso, tanto para enfermar en ese camino, tanto para lo que nosotros llamamos sanación o cura o mejoría, está implicado en el sistema nervioso vegetativo. Muy implicado.
Los fundadores de esta corriente de nervismo son Sechenov y Pavlov. Pavlov, supongo que se acuerdan de la campanita, ¿no? Pero son más cosas que la campanita. Todo el proceso, para la fisiología rusa, se dio cuenta que es integrado, coordinado entre un juego entre el sistema nervioso simpático, que estimula, parasimpático, que desacelera. ¿Qué pasaba? En aquella época, inicio del siglo XIX, que les contaba al principio, la ideología, esta gente súper cerrada, principio de Guerra Fría, o sea, ideológicamente para el occidente, para lo que nos llega a nosotros, era nadie le explicaba nada, era incorrecto y queda todo un hermetismo ahí. Les voy a hablar de 3 o 4, que son los más importantes, hay un montón, la verdad que esto es libros han hecho, más que todo, la gente antes, no sé si les pasa, cuando eran alguno de estos grandes que era, no sé, biólogo, médico, filósofo, sabía de 80 idiomas, o sea, no sé cómo así. Bueno, Pablo trabajó lo que se llama el reflejo condicionado. El tipo tenía una máxima que decía, conduce. ¿Qué puse? Bueno, el tipo decía como que dale un estímulo o sacar el estímulo a una generación y después mostrar algo que les haga acordar a eso y se van a matar por conseguirlo. Más o menos era así. Es lo que él quería hacer con la campana. Se dio cuenta que tenemos el reflejo condicionado en base a las experiencias que vivimos y el no condicionado. Esto lo agarró la psicología, pero ellos no separaban la psiquis del sistema nervioso como tal, porque lo integraban, ¿sí? Entonces, él vio esto de, ¿se acuerdan? Bueno, vio nuestro comido un perro, el perro salió. Le muestro comida a un perro y tomo una campana por un tiempo, sigue salivando. Saco la comida, toco la campana y el perro empieza a salivar. Es más, empieza la digestión y todavía no recibió comida. Bueno, esos reflejos, ¿a dónde los quiero llevar? Que muchas veces las respuestas de todo el organismo, de toda la fisiología, dependen del sistema nervioso, de cómo se integra la información en el sistema nervioso central y periférico también. También, bueno, ese es el reflejo condicionado, está condicionado por un estímulo. También él describe que está el reflejo no condicionado, que es nada, piso algo con que está caliente y sale a la mano sin pensarlo, ¿no? El estímulo puede provocar y desencadenar procesos y respuestas fisiológicas en todo el cuerpo. Hay una conexión donde empieza y dónde termina nuestro sistema nervioso vegetativo. Porque no tengo una forma anatómica de decir, veo eso y me pasan cosas. El perro, vamos a llevarlo en los animales que vemos, ¿no? O sea, la anticipación en un caballo de carrera. ¿Hasta dónde llegó el sistema nervioso vegetativo? El córtex y su importancia en el reflejo, que es esto que yo les decía a él. Bueno, sabemos que el reflejo viaja por vía ascendente, llega allá arriba, y allá arriba algo pasa. Eso que pasa en el córtex es la importancia en la forma de que cada organismo genere una respuesta. Y acá es donde ellos hacen esta cosa de enfrentar la psiquis con el sistema nervioso. Ahí tenían laboratorios de psicología. Bueno, otro padre de la fisiología rusa es Speransky, es asistente de Pavlov, lo ordené así como más progresivamente, digamos, y él agarró lo de Pavlov y él hizo experimentos en la funcionalidad. ¿Qué
significa esto? Provoca irritaciones en el sistema nervioso, en la corteza cerebral, en el líquido cefalorraquídeo y en los centros subcorticales a perros. No les voy a contar acá todo lo que pasó. Hay un libro que se llama La Torre del Silencio, hay una escultura por la cantidad de perros que usaron en ese momento para hacer estos experimentos. Pero bueno, imagínense cómo estimulaban el líquido cefalorraquídeo, el córtex y la corteza cerebral y demás. ¿Qué pasó? Él se dio cuenta que si yo estimulo el sistema nervioso central, genera una respuesta que a un perro, por ejemplo, le agarra sarna, y a otro perro le agarra una insuficiencia cardíaca. Y también, al revés, se dio cuenta que en realidad vagotomizaba las ramas del vago, inyectaba dentro de la célula una bacteria o líquidos, y luego no había inervación. Entonces, la respuesta de cada sistema, esta es la conclusión, son diferentes frente a los mismos estímulos. Y esto es lo que nos hace y los hace a los animales distintos, hasta en su forma de enfermar y de sanar. Ricker, era patólogo, filósofo, médico, plantea que hay una base de enfermar, digamos, pero se peleó con Virchow. Virchow decía que uno se enferma porque primero se enferma la célula, y de ahí es como que se van empezando, si contagia una célula con otro tejido, órgano, que como yo dije, no puse a Rico y a se peleaban mal. Hay anécdotas como son muy graciosas. Y él decía, no se enferma la célula, no se enferma porque se enferma la célula, decía Rico. Rico decía, se enferma porque la célula no tiene alimento. La célula enloquece y deja de funcionar. Y eso se va amplificando y se produce un síntoma, y ese síntoma lleva a una enfermedad. Y él se dio cuenta que esas células que necesitaban nutrientes no les llegaban porque en realidad era el sistema nervioso vegetativo inervando esa arteriola, que generaba una vasoconstricción tan fuerte que la dejaba sin alimento y complicaba muchísimo el líquido extracelular. Entonces, se enferma primero el medio, después se enferma la célula, después se enferma el tejido y después se enferma el sistema. Por esta inervación peribasal, sobre todo, que les contaba del sistema nervioso simpático. Él dejó en claro en sus investigaciones que no importa el origen del estímulo, ya que el sistema nervioso simpático peribasal reacciona siempre igual al mismo impulso. Va a generar anoxia, va a generar, saca nutrientes. Por último, los rusos, está Sechenov, ya es más contemporáneo, del 1900, este también, ingeniero, psicólogo. Él describe los reflejos del cerebro. El cerebro, Sechenov, tiene reflejos. Y un juego entre el lóbulo izquierdo y el derecho. Antes de Sechenov, todas las cosas que pasaban vía refleja decían que todo pasaba en la médula espinal. Estos reflejos pueden ser voluntarios e involuntarios. Es ese juego entre los dos hemisferios que les contaba, que uno excita y el otro inhibe. Excita y otro inhibe. De acá sale la reflexología. Eso que nos hacen los masajes en los pies y todo eso. Bueno, él es el padre de todo eso, pero no es solamente hacer los masajes en los pies, la reflexología. Él asoció reflejos y yo puedo estimular, por ejemplo, la liberación de sustancias de opioides, de serotonina. ¿Sí? Esto es la forma de entender la fisioterapia también.
Bueno, les voy a hablar de un austríaco ahora. Vamos a hacerle justicia también. Pissinger. ¿Quién era Pissinger? Bueno, él fue un montón de cosas, pero era muy, muy bueno haciendo cortes histológicos. Y él se dio cuenta que en el líquido extracelular había unas manchas. Las tenía, pero no estaban siempre esas manchas en el líquido extracelular, estaban algunas veces. Y en su cabeza se dio cuenta que esas manchas eran porque ese líquido extracelular estaba más ácido. Y ahí se dio cuenta que ese líquido extracelular ácido era indicativo de una enfermedad o de un problema de ese tejido antes de que se afecte la célula. O sea, está muy relacionado a todo lo que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque en ese lugar que excede al líquido extracelular hay ramificaciones de donde desembocan capilares. Acá yo le quisiera, bueno, en realidad le tomé prestado a Laura Eres, que dice que hay una, o sea, esto es todo el sistema básico del Pissinger. Justamente es básico porque es alcalino. Tiene que serlo, ¿no? En salud tiene que ser alcalino y fluido. Fluido, o sea, es el líquido, es alcalino y eso le permite ser fluido genificable. Y eso es porque está concentrado con muchos ácidos grasos y con complejos de nucleótidos. Esos ácidos grasos y complejos de nucleótidos están en ese lugar, también se encuentran las ramificaciones capilares y ahí es donde terminan las ramificaciones de las neuronas del sistema nervioso vegetativo. No adentro de la célula. La neurona no está tocando la célula así. No. Descubrió es que es un conductor y cuando el conductor está mal, empieza a haber lío, se empieza a acidificar, se pierde el potencial eléctrico, se pierde el equilibrio ácido-base y deja de haber esa transmisión que antes era muy fluida. Este sistema básico de Pissinger está muy, o sea, también está termolábil. ¿Qué significa esto? Mientras más temperatura tiene, más fluido es. De ahí el tema que ahora los pediatras, me tocó con mis hijos, de primera te dan la antibiótica. No nos esperar. ¿Por qué? Porque funciona el interferón, todo esto está bien. La temperatura es influida. Este líquido se empasta, se pone ácido, se llena de basura, de metabolitos, todo se vuelve más difícil. Entonces, podemos decir que con la terapia neural lo que yo intento es bajar o subir este potencial de membrana que pertenece en la suma total al potencial del umbral del sistema nervioso vegetativo. Mediante estímulos inespecíficos, pero en lugares específicos, donde a mí me parece, o tengo por mi clínica, mi semiología, mi anamnesis, que nosotros le decimos historia de vida y ya vamos a ver por qué, en baja dilución, generamos que ese umbral sea un poco más parasimpático. Nunca está claro qué pasa, si bajo el simpático o si subo el parasimpático. Para mí, lo que pasa es que son las dos cosas. Bajo el simpático y sube el parasimpático. Esto que les contaba, hay la teoría del barrio. ¿Qué pasa con la teoría del barrio? Es la suma de irritaciones que vivió ese sistema. Es la suma de irritaciones que vivió ese sistema. No podemos tener infinita capacidad de adaptarnos a todo el sistema nervioso en un momento que dice parar. No me puedo adaptar más. Entonces, ¿qué hago?
Yo voy a generar un síntoma para sacar y poder adaptarme mejor. Eso es la teoría del barrio, que no necesariamente significan enfermedades. Pensemos en todo lo que les estuve diciendo. Pensemos en una mudanza. Pensemos en la mudanza me gusta porque hay estudios que dicen que es lo más traumático que puede vivir un mamífero. Hay que movilizar un montón de cosas. Entonces, todo eso se va sumando, y llega un momento que se va a ir ese sistema, esa capacidad del sistema nervioso de adaptación, rebalsa y genera un síntoma. Es ese acúmulo de irritaciones, es ese síntoma que nosotros le decimos segundo golpe, no es porque fue el segundo golpe, sino fue esa gota que rebalsa el vaso. Fue esa gastritis, fue ese comer algo que no debía comer, para mostrarme que mi hígado por cierto está enfermo, que no puedo tolerar tal cosa. ¿Sí? Me está mostrando ese desequilibrio, o esa diarrea, o esa insuficiencia pancreática exógena, o esa diabetes. O sea, me está mostrando un síntoma y una enfermedad. Fallar, capítulo aparte. Era un médico obstetra muy, ¿cómo lo digo? Muy, digo, esto es así porque me lo enseñaron así, no sé la palabra, muy conservador y rígido, gracias. Ya se dio cuenta que la cosa pasaba por otro lado y se dio cuenta que recién anestesia en el plexo en un hombre, que para bueno, soy de padre, el plexo de y se dio cuenta que pasaban cosas, porque él hacía eso, pero estaban pasando otras cosas a la paciente. Y se puso a investigar. Lo que encontró fue el cambio neural. Y desde ahí, trajo el cambio neural a Latinoamérica, de Colombia en sí, la agarró, la trajo para acá. Y él le puso algo que tenemos en latino, le puso sazón, le puso así. Azúcar, sí. Bueno, hasta ahí ese cuento, ahí termina esa parte. Les contaba yo que en terapia neural no hacemos anamnesis. Hacemos algo que se llama historia de vida, que está incluida la anamnesis. Por eso van a ver que los terapeutas neurales, uno cada media hora, al principio cada 45 minutos, y nos tomamos un respiro, entonces, hice un montón de cosas en ese escritor que es historia de vida. Perro rescatado, hablamos con él el otro día, un caballo. Che, mirá, como te viene, viene y te dice, bueno, mira, al perro le pasó esto, y que justo coincide con una mudanza, todo. Los grandes animales, que la terapia neural es increíble también. Tenemos al doctor Zorrilla, acá en el norte, que nos muestra casos, funciona muy bien. Y hay que apoyarse mucho en la semiología cuando yo no tengo una historia de vida. Bueno, en esa historia de vida nosotros vamos el tutor, que es la voz de ese paciente, vamos a tratar de que nos cuente cosas importantes para nosotros ir agarrando esa invitación que nos va pareciendo importante. Entonces, esa persona que no está acostumbrada a esa consulta, nosotros tenemos que hacer volver para atrás, recordar, repasar, repensar. Recordar significa, ¿sabían? La raíz etimológica de recordar es volver a pasar por el corazón. Hay que hacer que nos traiga esa información que nosotros estamos esperando, que involucra a todo el animal. Cuando digo todo, es otra palabra
que la terapia neural la agarra, no se la dueña de ella, pero se llama intersomos. ¿Qué es el intersomos? El intersomos es lo que le pasa a mi animal, está relacionado, ojo con esto, está relacionado con lo que le pasa a ese ambiente. Cuando digo ambiente, digo también a sus tutores, digo a sus tutores, digo a lo que pasa en ese edificio, a lo que pasa en esa zona, ¿sí? Y con esta última confusión, me gusta a veces decir, separar un poco, ¿no? Porque hay gente que se piensa que el animal enferma por su culpa. O me compro un gato porque estoy enfermo y le voy a pasar la enfermedad. Eso me parece terrible. Es donde se confunde todo, ¿no? En la naturaleza no existe esa imposición. Yo te voy, yo quiero que vos te chupes la enfermedad, yo te compro, te tengo acá al lado mío. ¿Sabes? El animal, cuando toma parte de ese proceso, esto es apreciación personal, es porque sintió una conexión. Y ojo, no es unidireccional, no es que yo tomaba, no, no, también hay una rueda que vuelve y no. Eso, cada colega tendrá su, con su concepto de lo que es una internación, ¿no? Eso también es harina de otro costal. Me quedé esto. Bueno, vamos a hacer un vínculo lineal, ¿sí? Vamos a trazar una línea para ver todas las limitaciones que a nosotros nos parecen, las marcamos, pero vamos a dejar acá a esa persona, que muchas veces no se acuerda de nada, y en la segunda consulta te dice, doctor, pero vos sabés, doctor, que hizo esto, doctor, que ahí. Entonces, nosotros usamos la historia de vida para identificar las limitaciones, ¿sí? Que le fueron pasando a ese individuo. Y sobre todo, cómo respondió a la limitación. Ok, ¿qué pasó esto? Doctor, justo le agarró la idea cuando llegó. Eso fue una limitación. Yo la quiero que suene. Bueno, después, la otra parte de la consulta de terapia neural es la evaluación clínica. Ahí nosotros, nadie nos enseñó a hacer semiología del sistema nervioso. Cuando yo hablo así, por favor, tómenlo todo con mucha gratitud. Amo la empatía de la mamá. No puedo escupirle la cara a mi mamá. Así que, tranqui, si yo soy el hijo, tengo que tratar de mejorar, pero siempre admirar a la mamá. ¿Eh? Así que, vuelvo. No nos enseñaron a hacer psicología del sistema nervioso autónomo, pero porque tampoco a nadie le daba cuenta. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomarlo nuestra psicología. Y hay una cantidad de irritaciones, colegas, en la boca, pero por eso los odontólogos también pueden ser terapeutas regulares. Pero sacando irritaciones en la boca, digo, de sacar al diente una sinusitis podrida de años, mejor, o eh, curar, no sé, pero puedo llegar a tratar mejor una epilepsia, como me pasó a mí. Entonces, busco puntos de tensión, eso que les contaba, ¿por qué? Porque en todo lo que es el sistema nervioso conjuntivo, ahí es donde el sistema nervioso vegetativo hace como una malla. Entonces, ahí yo puedo buscar lugares donde haya más una tensión, toco el animal y el animal me molesta, me mira, zonas sensibles y suele pasar que en las cirugías o en las cicatrices también puedo encontrar irritaciones.
que no tienen nada que ver anatómicamente, a veces sí, a veces no, con el problema que trae el animal. Ejemplo, hipotiroidismo, trato una fractura, una cicatriz de una fractura y cada vez empieza a necesitar menos dosis de T4. Siempre va a necesitar la dosis de T4 o no sé quién dice, pero esa tiroides empieza como a responder más. Ellos traen al paciente y dicen, che, ¿dónde está regresando? ¿Se mueve más? Bueno, la tiroides algo pasó ahí. Y no puedo explicar anatómicamente exacto qué nervio conecta con la cicatriz del fémur, con la tiroides, por qué no, y por qué sí funciona, porque tenemos explicación del sistema nervioso vegetativo. Algo importante es tener un criterio de aplicación. Conocer bien la técnica, si no la sé, si no tengo la aguja, si no tengo lo que necesito, si no tengo alguien que me tenga el paciente, no lo puedo sedar, es mejor cuando son lugares complicados de buscar otro camino. Porque les cuento un secreto que tiene el sistema nervioso, es todas las irritaciones están conectadas. Entonces yo toco una irritación que no era tan fuerte, pero mueve algo. Entonces algo lo voy a aliviar al paciente. No hay protocolos. En terapia neural, por más que a veces lo escuchen así o la quieran aprender, o cuando ya a mí me pasó. Uy, me anduvo re bien para un glaucoma trabajar una cicatriz. Cae otro perro, glaucoma, otra cicatriz, le hago. Porque me olvidé de esa individualidad propia de cada ser. ¿Sí? Y cómo fue integrándose y corticalizando todo lo que le fue pasando. Yo, cuando empiezo, o sea, a mí, cuando yo empiezo a enterar de todo esto, literalmente dije, ¿la bacteria qué hace la bacteria? ¿Qué es la bacteria? Entonces yo estoy un antibiótico, pero no tengo plan. Bueno, dicen que la cadena se corta por lo más frágil. Entonces, eh, el cuento es que hay algo que se llama, que también es propio del individuo, que es el lugar menos protegido por el sistema nervioso vegetativo en esa defensa. Entonces ahí yo voy a tener una irritación o algo que se deja de lado y viene la bacteria o el virus, el hongo, encontré un lugar, digamos, ¿sí? Encontré un lugar donde puedo hacer un campamento. No es chamullo, hay una bióloga increíble que se llama la doctora Margulis, que tiene un premio Nobel, y ella habla de que las bacterias tienen muy mala prensa, que en realidad nos han ayudado más de lo que nosotros pensamos. Obviamente, no estoy diciendo que no hay que usar un antibiótico, que no hay que no usar, pero lo que hay que hacer es poder ir un poquito más allá. Bueno, no hay protocolos. Las inyecciones en los lugares elegidos van a salir de la historia de vida y la psicología del paciente. Este caso parece mucho, ¿no? Bueno, eh, eh, las cosas que pasan en los cursos, varios de acá estuvieron ahí, pero cada curso tiene una magia distinta y es re interesante cómo entre todos tardamos bastante por acuerdo qué vamos a hacer y después ver la evolución. Bueno, la terapia neuronal es la palabra del mundo. Todo el paciente. Todo. Es biológica, porque está a favor de ese estímulo que por algo el cuerpo está reaccionando. No estoy diciendo que no podemos usar un analgésico, que no podemos usar un corticoide, ¿no? Pero por ahí vuelvo a cambiar un poco el criterio.
Y es propositiva. ¿Por qué es propositiva? Porque es el auto, yo me acuerdo que es el auto que está parado y yo con la lidocaína o la proca diluida le doy un empujoncito y después ese auto tiene que andar solo. ¿Y qué va a pasar? Es que ese sistema se va a poner autorregulador. Vamos a buscar una vía para sacar desarreglo para poder hacer una diarrea, va a dormir un día, no va a querer comer, pero el paciente viene y te dice la mayoría de las veces, porque también a veces esto no funciona, el perro no come, no toma agua, pero tiene una energía que desborda. Bueno, en humanos es una euforia y lo describen bastante. Lo importante en la terapia neural, nuestro medidor de que va todo por el mismo camino, o el animal se siente mejor. Y por eso, por lo que nos trajo el tutor, ese animal mejora. Y esto es que es auto-eco-organizadora. ¿Sí? O sea, no estoy inyectando una droga para, sino ayuda a ese proceso. Una preguntita. Sí. Vos haces la terapia neural y todo eso. ¿Qué tiempo? Yo sé que cada caso, ¿qué tiempo? Ya sabes la respuesta. Y depende. Mira, Lo que pasa es que ahí yo veo que hay una, o sea, me va a ocurrir obviamente suponete que yo hago terapia neural y todo eso, y no pasa nada, ¿no es cierto? Está bien, se está reorganizando, está haciendo todos los procesos que tiene que hacer. Lo puedo, o sea, obviamente yo pensaría y lo acompaño por empatía. Como para que, a ver, hay una cuestión del cliente. El cliente no va a querer respuesta rápida, vamos a decirlo así. No, esto está igual. Si yo voy a la neural, sí. entonces, por ahí. Pero vos te vas a parar en un lugar que va a decir, ok, el perro es igual te lo digo porque me pasa. Yo espero 3 días. Salvo que empiece a empeorar, que puede pasar, porque a veces parte del equilibrio es que se tenga que ir, ¿no? No voy a pedirle más. Te mandan. Sí, obvio. Yo se lo aviso a la gente. Digo, esto puede, tiene que estar muy mal el perro, ¿no? O el gato, pero puede pasar, porque nos pasa en la aerofonía también, chicos. No, sí, está bien. Entonces, es pararse lo del tutor y decirle, mira, esto no le va a hacer mal, pero va a ir en dirección allá. Y si tenemos que estar un ratito allá, que eso también me pasó, con la alopatía de para acá, de vuelta acá, de 10. De 10. Yo espero 3 días, pero y doy turnos cada 21 días, pero yo genero una conexión con el tutor, no por teléfono, sino por mail, cada uno labura yo aprendí así, entonces eso también le da, y la gente tiene razón, no quiere todo ya, pero esa gente no es para todo verdaderamente. Pero me parece también que es recontra importante la comunicación con el propietario. O sea, decirle, mira, esto puede pasar, esto no puede pasar, porque a veces nos quedamos con las cosas repetidas. El propietario empieza a tener diarrea, empieza a tener vómito, y si no sabe que le puede llegar a pasar eso, es como, ahí empieza como el cliente a querer dar baja el tratamiento. Mierda, pero eso, yo no es que hice el curso de terapia neural y después lo me di vuelta y me puse a hacer terapia neural. No, yo fui soltando, y fue un proceso de años. Me enojé, me amigué, o sea, no es fácil. Y yo veo que a medida que yo me sentía más seguro, sí, se contagia eso. Se contagia. Sí. Las terapias que son, como dijiste, acupuntura y todo ese tipo de cosas también provocan muestras. Estamos hablando sobre el Sí, a mí me han
funcionado bastante en caballos, hacer digitopuntura, y al otro día están re bien. Bueno, sobre todo tenemos amigos increíbles que son fisioterapeutas. Yo hice un estímulo, el fisio va a ir haciendo un estímulo muy suave, pero luego lo va a sostener. Y no se utiliza anestesia. Claro, es físico el estímulo. Claro. Sí, No vas a jugar lo que está escrito para más o menos lograr. O sea, el propietario, más allá de la terapia que quiere hacer, trae al paciente por una cuestión de que veo justamente posible. Vos arrancás con un episodio de vómito, más allá de que después cuando funcionó con otro hecho, con otra cosa, sí. ¿cómo encarás el tratamiento? Se comienza por ese signo, la parte digestiva y después se va acomodando. Esto es importante, ¿no? La anamnesis, obviamente en un párvulo, por lo primero que vas a hacer es decir, bueno, esto es un gran lío, tengo que bajar el lío, primero es entropía que le decimos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Bueno, hay varias cosas para hacer con la TN, pero nos apoyó un montón la fluidoterapia. Entonces yo me agarro ese pedo que en otro momento de mi vida, mi terapéutico me había dicho, ahora sí, chao. Y me lo quedo una hora, poner 2 horas, y después lo dejo ir, que venga, por los años. ¿Te contesto o no? ¿Es una terapia convencional o La convencional, porque yo tengo que sostener eso. El sodio, el potasio, el sodio, cloro. Si yo voy a si yo quiero repolarizar la membrana, tengo que tener sodio y potasio así. Sodio y cloro, así. Y potasio también, si quieres, con un líquido. Trato de buscar una respiración. Y si no lo encuentro, me trato de ir al lugar que yo veo por mi semiología que está alterado, que no quiere decir que sea la motoneuronas de 2, 3 y 4, que son las quinervas del estómago. ¿Por qué? Porque yo sé que el sistema nervioso vegetativo está leyendo todo el paciente. Sí, así, te juro que es así, puede ser por la cara. Y hay veces que trato de ser lo menos antagónico posible. No sé, de que paro, me liberar, vomita, 6 horas clavadas, empieza todo. Entonces trato de dar cosas que no sean anti, y cuando digo anti, no antimédicos, sino cosas que protejan la mucosa, hipoterapia. ¿Mm? ¿Entiendes? se va orientando? Bien, bien. Es lindo y hermoso al mismo tiempo. Bueno, les voy a mostrar un caso. ¿Qué pasó con Simón? Simón es un caniche que un día a la noche, típico de sábado, se cae una mampara encima. Este perro tiene 7 kilos y se le cayó una mampara de 50. ¿Sí? Obviamente, urgencias, internación, 3 días. Me dijeron, che, mira, Tomás, el perro no pasa nada, lo estamos tratando, lo vio y me dijo excelentemente un neurólogo, el equipo acompañó, todo bien. Yo este perro lo había visto hacía como 2 años por un temita de arenilla vesical. Hicimos un análisis y me daban cargas. Lo laburamos, perfecto. No voy a poder reproducir los videos, qué buen momento. Bueno, les cuento. Acá, día 3, Simón todavía tenía un nistagmo lateral, no se podía mantener de pie. Acá Tomás le propone eutanasia, él dice que lo espera. El perro estaba muy mal, chicos. En serio, en serio. Eh, Hablo con los colegas, sobre todo con el neurólogo, y bueno, vamos a esperar. Le digo, Tomás, andate todo el día a ver el perro. Sacarlo afuera, que pise el pasto. Se va a casa, empieza a mejorar el perro. Se va a casa, pero no podía mantenerse parado.
no es para hacer autobombo, pero yo lo veo a la mañana y a la tarde si uno se para, chicos. O sea, yo me caigo de culo con estas cosas, porque yo no me esperaba esto. Le cuento, o sea, los chicos le cuentan a su doctor y su doctor obviamente dice, sí, bueno, toda la medicación acumulable, llegó a sus casas, se desestresó. Puede haber pasado eso, pero yo lo vi y al otro día se levantó así. Y acá les quería mostrar cómo está hoy, un poquito así ladeado en la cabeza, pero anda de 10. Es difícil decirle que le dice, porque yo sabía que acá había una irritación de su vejiga. Entonces la curé ahí. Y eso hizo que el vago esté así. No me metí ni con el sistema nervioso central, ni con el golpe. Era una carta que tenía. Y acá Lola, una paciente derivada por la doctora Julieta, Lola vino con esta lesión, que sí, que no, que estaba que no, papá. Y la Juli la manda a la Nore, a la Bete, yo la veo y trabajamos, tenemos una dieta para bajar el tono del sistema nervioso, eso también funciona. Y trabajé con Lola, ella había tenido una mudanza, ¿sí? Algo así. Pero hice, De Córdoba para Campás. bien, y eso para mí fue un golpe importante. Y trabajamos eso, le hago la semiología y ahí la irritación, decís, la nariz, ¿qué hubiera hecho yo? Y acá hay objetos frontales donde tiene fibras parasimpáticas y simpáticas, entonces yo a lo mejor si me hubiera hecho ahí acá, me hubieran dado, sí, pero no fue que nada tenía que ver. La una cosa, y que no sé, pero que la cual en ese momento laburamos en una sola sesión, semana 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? ¿Qué te hago? Ella la jugada que después la había dejado muy regular. Pongo ahí y molestaba. O sea, se hace una pellizcada, ¿no? Bueno, Nada, creo que todo, está pegado al cuerpo. todo, Juli. Bueno, acá obviamente viene el chivo. Estamos haciendo un curso de terapia neural, lo hacemos 2 veces al año. A partir de este año lo hacemos en el CEM, donde acá en Córdoba, también en Buenos Aires. Así que bueno, están todos invitados. Estoy con estos 2 loquillos acá, Juan y Laura, los hermanos de la vida, y bueno, toda esa gente, toda la gente que le cabe esto. Y yo les quería, bueno, somos estudiantes de verano, veterinario, y es mi Instagram, cualquier duda que tengan, en el que les pueda ayudar, ya saben, mis colegas que llevan el programa, donde más esté. Y quería contarles, yo estoy acá, fue gracias a toda esa gente. Toda esa gente a mí me hizo mucha más, ¿no? Para la pero todos ellos son grandes maestros para mí, porque yo me considero un emergente, o no como persona, sino la situación me llevó a que yo busque otra cosa para hacer, porque sentía que había más para hacer. Y hay algo que nos une a todos, o a la gran mayoría que hacemos la terapia neural, y somos medio muy inquietos, no nos gusta, ¿viste? Algo que así, pero ¿por qué? Y a ver, 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 se transformó en esto que es hermoso. Así que eso es todo, amigos. Muchas gracias. Gracias por bancar, no se fue nadie, los conté a todos. Siempre que hay una cicatriz, hay algo que modifica en el cuerpo. Te digo por qué. Viendo que hay mucha tema de castración masiva, de quitar siempre esto, bueno, hay un montón de trabajos que van a tener patología.
haciendo la operación, ¿vos podés prever algo haciendo en la línea de incisión? Yo de un tiempo, era joven, lo hacía. Yo operaba el nivel y tenía esa cosa que digo, bueno, para que no haya segunda irritación más, le hago la línea de cirugía, infiltro con flóter y chao. Y me di cuenta que a veces puedo estar generando yo de irritación. Tu cuerpo no la necesita, ¿por qué te voy a poner yo? Pero si tu cuerpo lo compensa, ¿te puedo irritar yo? O sea, si aparece, tendría que actuar. Sí, sí, sí. En la práctica, normalmente que te busca por eso. Sí, sí. Por boca a boca viene así con Juanito, con Pedrito, porque, bueno, conocer los pacientes bien. Por acaso, no ponen los partidos, prueba. No, no es que no me iba bien en la locación. No, sí, sí, te entiendo. Pero yo quería algo más. Me llenaba. Yo decía, y a ver más, no puede ser la Alexa y el antibiótico, no es por desmerecer, pero tiene que haber más. Tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más. Y dice lo que me pasó. Yo me tocó una urgencia en la facultad de ver un perro que no caminaba. Y mi profesora lo agarró sobre la mesa, agarró el flaco de videocaína, lo diluyó y dijo, este no camina más. Le hicimos placas, no había nada, no había reflejo, no había nada. Entonces hacía un mes que no caminaba, atrofia. Y dice, esto lo aprendí de un colombiano que vi por internet, se lo puso y el perro no se debía caminar. Entonces imagínate, yo estudiando lo que se estudia para ser veterinario, o sea, la ortodoxia, ver eso de ese lado, a mí me hace la cabeza. En ese momento yo la veo pinchar toda la columna. Todo. Algo le hizo. Yo soy psiquiatra y hago terapia también, y ahora estoy haciendo un posgrado en acupuntura, y yo creo que siempre hay más. Más allá de la alopatía que nosotros estudiamos, y lo veo todos los días, y cada vez me sorprende más de todas las cosas que, por ejemplo, recién te contaba Giselle, que tenía un paciente parecido a él, pero es por una demencia senil, ya un perrito muy viejo, 17 años, que tiene un síndrome vestibular, el perro no se paraba, se lo paraba en la ciudad de costado, y yo le pasaba fisioterapia, y no me agarraba el perro. Y yo estoy estudiando acupuntura, yo ahora termino en agosto, y digo, más o menos la parte de columna la tengo clara, y más o menos de los signos, yo voy con los signos y todo. Entonces le hice acupuntura, y el dueño me manda un video, eso fue a la mañana, a la tarde me manda un video con el perro caminando, yo me quedé clara. O sea, yo creo que siempre hay algo más para dar un empujón a determinadas enfermedades, siempre como que abrir la cabeza como veterinarios, es como decimos, no es que estamos perdiendo la empatía, no la vamos a hacer, sino es trabajar en conjunto y en equipos. O sea, yo por ejemplo, si veo que no está arrancando, me falta un empujón, la llamo a ese che, que debería hacer terapia temporal al perro porque necesito un empujón más. Es como que creo que siempre trabajando en paralelo, hay más resultados, porque hay tanto afuera para ver que creo que más que nosotros estamos más metidos en esto, que sabemos que hay más para conocer, siempre nos vamos a preguntar qué más podemos hacer. Porque si lo cerramos con la empatía, no, esto se dará así. Entonces, si nosotros abrimos un poquito más la cabeza y vemos los resultados que hay con nuestras terapias, es tremendo, cada vez más preguntarte más qué hay más por hacer. Me parece que está buenísimo, porque ahí empezamos a trabajar en equipo. Y a mí también me pasó al revés. Yo hacía terapia neural, terapia normal, y me pasó un montón de veces que tenía que como que, pero no. Y empiezo a derivar de una colega que hace en fisio, el Cabo Paz, y digo, mirá, no sé qué más hacer, una sección de perro corrida. Había sido operado 2 veces de hernia cervical.
Para sanar también el sistema nervioso tiene esa cosa de estímulo, lo tiene guardado ahí. Cuando vos liberaste algo, claro, como al revés, para enfermar igual. Bueno, las terapias también, las hidroterapias, son muy buenas también para todas las cuestiones musculares, todo eso. Las renales también hacen alinear, ese tipo de cosas. Claro. ¿Cuáles son nuevas cosas? Hidroterapia, pero sobre el animal, digamos. Por todo los piletas también. Son buenísimos. Todos esos estímulos sobre el estímulo, pero van al sistema nervioso vegetativo. La forma en que se lo demos, todo depende del que agarra todo eso y después nos responde, depende. Así una pregunta. Sí. Una vez usé, porque me ha hecho que funcionaba, así procaína, terapia neural para un caso de moquillo. ¿No me funciona moquillo? O Depende. Porque, moquillo nervioso. sí. Lo que vas a hacer con la procaína en un poquillo es que va a disminuir el umbral excitatorio de. Pero si vos lo laburás en todo el paciente, buscar un cortocircuito, cuando te pones a estudiarlo, generalmente vas a tener pacientes con moquillo, son perros de la calle, son perros que no tienen mucha historia y son jóvenes. Tienes que ir a hacer malabar y combinar muchas cosas. Pero te va a bajar el umbral, pero no es que se corta la convulsión para siempre. Ayuda, pero no es muy Gracias. bueno, gracias. Ah, bueno. Nos vemos. Nos vemos. Me Gracias paso por a venir. pintarte la dilución. Dale, no hay Tengo problema. la procaína y no